Fortalecimiento. Empoderamiento. Liderazgo político. Sororidad, mismidad. Derechos humanos. Esto y mucho más. El PRD presenta Género y Política. No te vayas, ya vamos a empezar. Uno de los obstáculos para la participación política de las mujeres mayores es que éstas pasan la mayor parte de sus vidas cuidando integrantes de sus familias sin remuneración que les permita contar con un ingreso por el trabajo realizado. Para 2018 en nuestro país, las mujeres adultas mayores con 60 años o más fue de 7.3 millones, mientras que en el caso de los hombres fue de 6.2 millones. Prácticamente todas las personas adultas mayores realizan trabajo doméstico. Datos de la encuesta nacional sobre el uso del tiempo en 2014 muestran que el 97% de las personas adultas mayores realiza tareas domésticas. El 70% tiene que ver principalmente con la gestión y administración del hogar. 72% aporta su trabajo en la limpieza de la vivienda. Una tercera parte de ellas y ellos colabora en el cuidado de personas de su propio hogar y 15% brinda ayuda a otros hogares, principalmente en tareas de cuidados. 8.4% de ellas y 6% de ellos brinda cuidados continuos a otros integrantes de su propio hogar con enfermedad crónica, temporal o discapacidad. El 6.4% realiza trabajo voluntario o comunitario. Por ello, urge implementar políticas públicas que le permitan a las mujeres mayores participar en actividades políticas. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a una transmisión de Género y Política. ¿Cómo están en el set? ¿Cómo están las invitadas del día de hoy? Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, aquí no comieron, hombre. ¿Cómo están? Bien. Ah, sí. Ya es febrero, caramba, ya parece que a poco no. De repente, yo ayer era año nuevo, ya es febrero, ya estamos en febrero. De verdad que el tiempo se nos pasa rapidísimo, pero quiero que sepan que el día de hoy, ya hablando del programa, porque luego me regañan, vamos a hablar sobre un tema que verdaderamente a veces se nos olvida, que creemos que no es muy importante, pero yo considero que sí lo es. Hoy vamos a hablar sobre la participación política de las adultas mayores y para ello tengo el honor de tener aquí en el set como invitadas a la licenciada Yolanda Ledesma Camargo. Ella es directora de Canas Dignas. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y también está presidenta de Canas Dignas y también está con nosotras Ruth Betancourt. Ella es maestra en filosofía. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Y es una feminista. Yo siempre les digo la que vida. Es bien difícil resumir sus currículums porque como ustedes saben, siempre tenemos el honor de que las personas que están con nosotros en este programa tienen mucha experiencia en estos temas, son activistas, son defensoras de derechos humanos. Bueno, ¿qué no han hecho? Y la verdad es que es bien difícil resumir en unos minutos todo el trabajo que ellas traen consigo. De verdad es que es muy difícil, pero están aquí con nosotras para hablarnos el día de hoy de este tema y yo quisiera que le entráramos ya de lleno porque luego el tiempo se nos acaba. ¿Quién quiere empezar? Platíquenme un poquito, por ejemplo, ¿qué hacemos en Canas Dignas? Bueno, Canas Dignas es un grupo de mujeres mayores, aunque también hay hombres y también hay compañeras que no necesariamente son mayores como nosotras, pero el núcleo fuerte sí, somos personas mayores y nuestra idea es organizarnos para defender los derechos humanos de las personas mayores. Consideramos que la participación de nosotras como sociedad civil es muy importante, porque mientras que no haya políticas públicas que vean por estos derechos de nosotros, esas políticas no se van a dar gratuitamente. Entonces, la existencia
de organizaciones como la de nosotras es muy importante. Que además casi no hay, ¿verdad? Sí hay, existe en México, por ejemplo, una red muy importante que es la REDAM, Red de Adultas Mayores, y agrupa más o menos a unas 40 organizaciones de personas mayores, hombres y mujeres. Pero es el problema de las personas mayores, somos invisibles y ahí empieza nuestro problema. Somos invisibles y somos discriminadas. Y si de participación política se trata, pues peor todavía, ¿no? Sí, así arrastramos muchos problemas. ¿Qué otras problemáticas se enfrentan, Ruth? Pues un problema muy grande es la exclusión, ¿no? Es efectivamente en este país, en esta sociedad, ser mujer ya es pasar por un proceso de exclusión. Por el simple hecho de ser mujeres, somos doblemente explotadas, somos excluidas de procesos culturales, académicos, intelectuales, laborales. Somos también marginadas de muchos beneficios, somos fundamentalmente marginadas de la participación política. Para nosotras visibilizarnos en este tipo de campos, en el político, en el cultural, necesitamos hacer muchos esfuerzos para hacernos presente. Necesitamos mucho trabajo detrás de nosotras, mucho apoyo también de parte de nosotras mismas, para irnos abriendo espacios, para que nuestra voz se escuche, para que nuestra presencia se note. Luchar contra este proceso de invisibilización es muy complicado, porque es hacerte presente con la voz, con el discurso, con las propuestas, con la presencia. Entonces todo esto nos lleva a la vida, nos ha llevado generaciones, irnos haciendo presentes, ganando los lugares, en los discursos, en los espacios. Todo este trabajo que hemos venido realizando de más de 40 años, yo creo que de alguna forma comienza a verse, comienza a escucharse, pero nos queda todavía muchísimo por hacer. Definitivamente, yo considero que ese sector de la sociedad sí tiene muchas limitantes y muchas contradicciones. Yo de verdad que a veces me pregunto, en los trabajos, si tienes 45, 50 años, ya no te aceptan. Claro. Pero para poder jubilarte, me parece que ya son más de 65 años. Sí. 67, ¿verdad? 68 para la... 68. Entonces, imagínense, ¿no? O sea, tú tienes que trabajar hasta tus 68 años para poder jubilarte, pero si tú no tienes un empleo y vas a buscarlo, no te lo dan. No te lo dan. Entonces, entre esas, muchas limitaciones que se tienen, que son discriminadas. Ahorita en este caso vamos a hablar de las mujeres, por supuesto que los hombres pues también entran porque son parte de la sociedad, pero el día de hoy estamos hablando de las mujeres de este sector. Pues a mí me parece que específicamente hablando de las mujeres hay una violencia muchísimo más marcada en cuanto a que precisamente por toda esta conceptualización de la mujer como un ser de segunda, ¿sí? Que está marginada de educación, que si trabaja gana menos, que es siempre la encargada del hogar. Así es. O sea, ella no es la productiva, ¿no? Como si realmente un trabajo así no contara, ¿no? Todo esto hace que cuando las mujeres llegamos ya a una edad mayor, entonces vamos a ser discriminadas porque se nos acumula a nuestra condición de mujeres como género el hecho de tener más años, de ser más viejas. Y entonces con la idea de la vejez se entiende algo que no sirve, algo que estorba, algo que está descontinuado, que no vale la pena. Y ahí entramos las mujeres. Así es. Ruth, hace ratito en los cortes, antes de que comenzáramos la grabación, comentabas algo muy interesante que yo creo que también se empalma. La mujer sufre cuántas
tipos de discriminación, pero en este caso también siento que viene arrastrando un estereotipo de cuando es una mujer joven, pues tiene que atender a los hijos, llevarlos a la escuela, pero cuando es grande, pues ahora tiene que cuidar a los nietos, ¿no? Y pareciera que el gobierno en sus soluciones de poder apoyar, pues se le ocurre dar como una dádiva, como una cuestión más asistencialista, más, le llaman por ahí populista, y bueno, tiene muchísimas significados, sí, tiene muchos, ¿no? Pero realmente no se ataca ese problema, y la mujer viene arrastrando siempre con ese estereotipo de a la casa, de encasillarla, y entonces no hay una solución. Siempre ha sido ese el problema con las mujeres de la edad que sean, ¿no? Que se encasilla ese estereotipo. Siempre ha sido ese problema, pero cuando somos adultas mayores, aparte de todos los estigmas de ser mujer, de dedicarte a las labores de la casa, al cuidado de los hijos, hay otro estigma también del que generalmente poco hablamos, que es la vida reproductiva. O sea, ser una mujer adulta implica también que la vida reproductiva, que la vida productiva también ya cesó. Y en lugar de verse como un momento de más placer, de más libertad, de más independencia, de más autonomía, el estigma es ya no eres productiva. Entonces esto de que ya no sirves, como mujer ya no sirves, cuando estamos en el momento pues de mayor placer en todos los aspectos. Y entonces de dedicarle a la mujer que ya no tiene una vida sexual activa ni es reproductiva, entonces el consuelo parecería el cuidado de los nietos. Así es. ¿No? Como ese en donde depositar lo que te queda de la vida. Sí, algo en algo que puedas sentirte útil, que es cuidar de los nietos. Cuando no se deberían de dirigir políticas públicas precisamente a aprovechar toda esta experiencia, toda esta vida que ha transcurrido las mujeres en beneficio para una misma, para la familia, para la sociedad, para la comunidad. No se han diseñado políticas adecuadas para esta etapa tan importante. Nosotras que la estamos viviendo, bueno, para mí es la mejor etapa, ¿no? Exactamente. Es una etapa de más tranquilidad, de más madurez, de más conocimiento, de más aprendizaje, de más deseo de convivir, ¿no? De estar con los otros, de compartir. Y entonces los discursos nos marcan más bien como, pues ya estás por fuera del vínculo de lo cultural, de lo social, de lo productivo. Pues tocaste un punto muy importante que yo quisiera que dejáramos para el corte que viene, porque ya se nos acaba el tiempo. Les digo que de verdad se pone bien interesante y se nos va el tiempo. Las políticas públicas, ¿qué es lo que se está haciendo para resolver esta situación? ¿Cómo se está atacando? ¿Qué les parece si eso lo tocamos ahorita que regresemos del corte? Compartan el programa, síganos por favor en Facebook y en YouTube. Yo los voy a invitar a que veamos a nuestra amiga Violeta. Hola. Por favor, porque tiene algo muy importante que decirnos. Vamos con Violeta y ahorita regresamos. Gracias, Gaby. ¿Sabías que el país vive un proceso de envejecimiento acelerado que a mediano y largo plazo afectará de manera general a toda la población, por lo que es necesario adecuar las políticas públicas? En un lapso de 15 y 20 años, el gobierno, en sus 3 niveles, deberá incorporar en la legislación de la materia y en las políticas públicas de salud y sociales acciones para atender situaciones propias de la tercera edad, así como crear circunstancias que les permitan contar con una vida digna. La población de adultos mayores, es decir, de 65 y más, aumentará su tamaño de 9.8 millones en 2020 a 23.1 millones en 2050. Pues ya estamos de regreso en este segundo segmento. Muchas gracias, Violeta. No te vayas y ahorita nos sigues platicando un poquito más, ¿eh? Violeta, muchas gracias. Gracias, Violeta. Y bueno, pues seguíamos con el tema que ya se está poniendo esto muy, muy interesante, las políticas públicas. Pero antes de eso quiero tocar rapidísimo el punto de acuerdo que no se ha aprobado. Ah, claro. Platíquenme un poquito de eso. Pues existe a nivel internacional la Convención Interamericana por la Protección
de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esta es una convención que reúne lo que serían los derechos más importantes por los que una sociedad tiene que moverse en torno a las personas mayores, y solo 7 países lo han ratificado. En México efectivamente hubo una aprobación, pero esta aprobación tiene que ser ratificada. Entonces, esta ratificación no se dio en el sexenio de Peña Nieto, y ahora sigue sin ratificarse. Los argumentos que nos dan el gobierno es que tiene que ver con Hacienda, y la verdad es que no sabemos exactamente de qué se trata, pero hay una convención que México no ha ratificado. Todas las personas mayores tendrían que ser atendidas por el gobierno en todos sus derechos. En todos los derechos, claro. ¿Qué más dice esta convención? ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué cambiaría en el país la situación de las personas mayores? Se trata de poner énfasis en todos aquellos aspectos que tienen que ver con la participación de las personas mayores en la sociedad. Por ejemplo, la participación política, que es necesaria. Es decir, hoy, por ejemplo, en el Senado hay una participación mínima de personas mayores. 4, por aquí nos habían pasado, ¿verdad? Un mapa, no lo van a alcanzar a distinguir, yo creo que lo vamos a poner en la pantalla para que ustedes lo vean, pero tenemos 4 personas en el Senado únicamente de edad, y 4 en la Cámara de Diputados, o sea, nada. Sí, y eso significa que todo lo que serían las demandas de las personas mayores son invisibles, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa con las residencias para las personas mayores? Las residencias, el gobierno no tiene ninguna, tiene solamente estos, ¿cómo se llaman estos? ¿Casas de reposo? No, el gobierno estimula las casas de día, y estimula y están las residencias, que vienen a ser lo que era antes los asilos. Lo que el gobierno tiene son los albergues. En cambio, las residencias son absolutamente de la iniciativa privada. Y entonces, ¿qué pasa con nosotras o con nosotros? ¿Qué pasa cuando estemos mayores todavía y no tengamos ya la forma para poder tener una atención? Por ejemplo, hoy cada vez más hay personas mayores que no tienen familias. Así es, el abandono es otro problema grave. Exacto, es otro problema de las personas mayores. El abandono, el despojo y la violencia agresiva que llega hasta el feminicidio, ¿no? Así es. Pero bueno, entonces, con este punto yo lo que quiero es que se vea como necesitamos que las mujeres participemos en la política, para que se visualice que todo el tema de nosotras y de nosotros en esta edad tiene que ser también un tema del gobierno, del Estado, no necesariamente de la familia. Así es. Y hablando del Estado, ¿qué políticas públicas hay para atender todos estos problemas que enfrenta este sector tan importante de la sociedad? ¿Qué políticas públicas hay o qué políticas públicas debería de haber, por ejemplo? Pues en realidad políticas públicas estamos muy escasos, estamos muy indiferentes. No se pueden llamar políticas adecuadas a una pensión, a una falta de atención en términos de la salud, del bienestar, de la educación, de la recreación, de la cultura. No hay políticas dirigidas específicamente a este sector tan importante de la sociedad. Están, esto que decimos, invisibilizados, están totalmente ignorados, ¿no? Por
estrategias o por una falta de conciencia, por una falta de participación política, es que también se ha dejado en el olvido a este sector. Sí, sí sería importante efectivamente no verlo como responsabilidad de la familia, porque en ella recae el peso y generalmente no siempre puede la familia atender esta situación. Definitivamente sí es desde el Estado, desde las políticas, donde se tienen que implementar mecanismos para asegurar una vida digna. Así es. Una vida adecuada. Plena, adecuada, por supuesto. Y a falta de políticas públicas, que más bien pareciera que el gobierno tomara este sector como clientelar, como a la hora del voto, pues como le doy su pensión, como los tengo contentos con la tarjetita, pues yo sé que los tengo aquí y entonces con eso basta, ¿no? Pareciera que esa es la idea que se tiene, ¿no? De decir, pues les doy la tarjetita, les doy la dádiva, les doy de una manera clientelar como de verlo, es tarjeta igual a un voto, y entonces pareciera que con eso se quisiera parchar, tapar muchos de los problemas que enfrentan. Yo les comentaba en el corte que tengo muchas vecinas que ya son también de edad y me dicen, me comentan, si es que llegar a esta edad tendría que ser para disfrutar, para descansar, para soltarse la greña, como ellas dicen, así me lo dicen, y lamentablemente no lo ven así. Lamentablemente ellas dicen, transcurrimos un camino tan difícil en el que por cuidar a los hijos, por cuidar al marido, nos descuidamos físicamente y entonces ya llegamos a esta edad con todo tipo de enfermedad, con diabetes, con esto, con aquello, con achaques, y ya no lo disfrutan y entonces no son plenas porque no se cuidaron desde antes, ¿no? Entonces, nos comentabas que en 30 años vamos a cambiar el rol, ¿no? Ahorita somos más jóvenes, pero en 30 años vamos a invertirlo. Que tenemos que trabajar desde ahorita para que exactamente las mujeres que lleguemos a esa edad, pues no lleguemos como dicen mis vecinas, ¿no? Que ya llegan enfermas, que llegan descuidadas, porque no tuvieron la posibilidad ni económica, ni en tiempo de atenderse ellas mismas, de cuidarse, y que prácticamente como mujer, encasillada en ese rol del cuidado, de la casa, de mil cosas que hacer, al último siempre se deja una misma, ¿no? Entonces no se atiende, no se cuida, pero tampoco hay el apoyo ni las posibilidades. Ya cuando llega uno a cierta edad, vas al seguro, vas al doctor y no es posible, yo lo he visto, que les dan una cita para atenderles su diabetes en 3 meses y les dicen, los tienen 2 horas afuera sentados para darles una pastilla. No hay las condiciones necesarias de salud para el cuidado de una persona mayor. Realmente no hay políticas públicas que estén atendiendo esos problemas, que estén atacando esos puntos en una cuestión que yo creo que es de las más importantes, como la salud. Porque yo creo que si las personas fueran más saludables, tuvieran esa atención, serían más activas, tendrían una calidad mejor de vida que les permitiría exactamente que no los encasillaran nada más en el cuidado, ¿no? Es decir, muchos lo justifican de, es que no, pues tú ya no salgas, mamá, porque te vayas a caer, mejor quédate a cuidar aquí a mi hija, ¿no? Y entonces, bajo ese pretexto, los vemos solamente para esas funciones de, ay, bueno, pues tú aquí quietecita, no te me vayas a caer, porque no son con la salud, no llegan con la salud necesaria para poder ser activos, para poder ser empleados, por ejemplo. También en ese punto sufren demasiado. ¿No lo que es así? Sí, claro. Parte de estas políticas públicas sería contar con el número suficiente de geriatras, ¿no? Que nos atendieran, que hubiera realmente una preocupación en el sector. Así es. Claro. Sí. Y junto con esto, bueno, además, hacer del tema de la salud, pero de la salud sana, todo un tema transversal que vaya desde los niños, los adolescentes, para fin de poder tener una vida sana que nos permita llegar a esta edad en las mejores condiciones, ¿no?
Así es, no, pues yo cuando llegue a esa edad me quiero ver como ustedes definitivamente. Yo así espero llegar y que la vida y el trabajo y las desveladas me lo permitan, ¿verdad? Casi somos de la misma edad. Sí, por supuesto. Pues ya se nos está acabando el tiempo, vamos rápidamente un corte, vamos con Violeta para ver qué más nos tiene por ahí de información. Cuéntanos, Violeta, ¿estás ahí, por favor? Cuéntanos un poquito. Hola, aquí estoy. Ahorita las dejo con Violeta y ahorita regresamos. ¿Sabías que el 15 de junio de 2015 se aprobó el texto de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, primer instrumento internacional de su tipo que agrupa y especifica los derechos humanos y principios que deben incluirse en la legislación, políticas públicas y programas nacionales para lograr la independencia, autonomía, salud, seguridad, integración y participación de las personas de 60 años o más y eliminar la discriminación por motivos de edad? Pero hasta la fecha, el Estado mexicano no ha ratificado dicha convención. Ya estamos de regreso con ustedes aquí en Género y Política. Por favor, antes de que continuemos con este programa, síganos en las redes sociales, compartan, denle like, denle comentarios, mándenos por favor si les gusta, si no les gusta, qué le falta al programa también. Participen por favor en la vida política y social del país, adultos, grandes, niños también, de todas las edades. Tenemos que participar mucho más, tiene que haber más participación y por lo menos en el programa por favor denle like y compártanlo para que llegue a muchas más personas. Y también sigan en sus redes sociales a nuestras invitadas, por favor, si tienen comentarios, dudas acerca de lo que están diciendo o quieren más información, también pueden escribirles en sus redes sociales que en este momento están apareciendo en la pantalla. Y bueno, pues vamos a empezar este segmento con una dinámica que le hemos llamado la ruleta del empoderamiento, así que yo les voy a explicar. En la parte de aquí atrás, como pueden ver, tenemos una pantalla en donde va a aparecer una ruleta y yo les voy a dar el control para que vean qué suerte les toca y en base al número que salga les voy a hacer una pregunta. ¿Le entran o no? ¿Cómo ven? Ya estamos aquí. Pues ya, ahora sí que ya están aquí, ¿verdad? Pues vamos a ver que Violeta, andas por ahí. Aquí estoy. ¿Qué te parece si nos ayudas un poquito con esta claro. dinámica? Yo le voy a encargar a Violeta que ella nos cante como el niño de la lotería, qué número cayó. Así que, ¿quién quiere empezar? ¿Empezamos contigo? ¿Cuál Entonces, le aprieta? le vas a apretar este de aquí. Chanel. Ajá. Y le apuntamos a la ruleta. ¿Listo? ¿Listo? Ahí está. Y cayó en el número... Violeta, ¿nos ayudas? Número 1. Perfecto. Y dice entonces esa pregunta, menciona de quién es el deber de velar por los derechos de las personas adultas, del Estado o de la familia. Definitivamente del Estado. El Estado debe de ser el garante de la vida, de la integridad, del bien vivir de todos los ciudadanos a los que gobierna. Por eso es el Estado el que debe de estar al pendiente de todas estas necesidades. Esta situación de querer desplazar o de querer depositar la responsabilidad en el individuo o en la familia es dejar su responsabilidad y hacerse cargo cuando la familia generalmente no tiene las condiciones económicas, materiales, sociales, personales de hacerse cargo de esta situación. Entonces es el Estado quien debe de instrumentar políticas adecuadas para que las personas mayores tengan una vida digna, una vida adecuada conforme a lo que establecen las obligaciones y los derechos del Estado y los derechos del ciudadano finalmente. Pues muy bien contestada la pregunta. Yo creo que me permite saber el control. Vamos de este lado a ver qué pregunta. Si nos ayuda Violeta a cantar el número, le damos por favor. Y Violeta, ¿nos ayudas? ¿Qué número fue? Número 13. Ok, déjame buscar aquí. Dice esa pregunta, dentro de los principios destacados menciona, dentro de los principios destacados de la convención menciona por lo menos uno.
Por lo menos uno dice. Pues en la convención se habla acerca del derecho que tenemos las personas mayores a tener autonomía, a tener independencia. Esto quiere decir que no tenemos que ser tratadas como niños, como niñas, sino que tenemos que ser tratadas de manera respetuosa, como personas adultas que somos. Y que en este sentido tenemos todo el derecho de decidir qué es lo que queremos y qué no queremos. Así es, y además con sus bienes, porque mencionabas algo, el despojo, el abandono. En el corte hablábamos de que se les quita a veces, como no alcanza en el núcleo familiar con el sueldo de la familia, pues entonces presta para acá la tarjeta que te da el gobierno porque con eso vamos a ir a comprar despensa, ¿no? Entonces ya no son libres de decidir en qué van a ejercer ese gasto, que de por sí pues no es mucho, ¿verdad? No, y no son libres ni de eso. No, y lo que es peor, cuando hablamos de despojo nos encontramos con situaciones en donde los familiares o alguna persona que tiene posibilidad de incidir llega a quitarle las propiedades, sobre todo los problemas de vivienda, a las personas mayores, ¿no? Y es el colmo, porque las sacan de sus propias casas con recursos legales. Entonces, para esto, afortunadamente, en la ciudad hay dos ministerios públicos encargados de este tipo de problemas, pero es toda la ciudad en estos dos ministerios que son para personas mayores, para atender la problemática de las personas. Necesitamos más. Así es. Qué bueno que ya los tenemos, pero necesitamos más. Y para que haya más, necesitamos seguirnos organizando. Así es. Seguir exigiendo que haya más atención a nuestros problemas, ¿no? Pues también yo creo que muy bien contestada esa pregunta. Yo le voy a dar las gracias a Violeta. Gracias, Violeta, por estar con nosotros y apoyarnos en esta dinámica. Y definitivamente también llegamos a un punto nodal en este tema. No hay un acompañamiento, no hay una asesoría legal para que exactamente todas esas personas que son despojadas, que son violentadas, que son privadas de tener la libertad de decidir de sus cosas, sean acompañadas legalmente. No hay un acompañamiento legal gratuito o donde sí pueden acudir las personas. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, una persona que el día de mañana llegaron los hijos, presta para acá la tarjeta y pues presta para acá también la casa? ¿Qué puede hacer? ¿A dónde puede acudir? En un primer nivel es importante la autoorganización, definitivamente, ¿no? Que creamos vínculo, que estemos comunicados, que este acompañamiento entre nosotras mismas, entre nuestros pares. Es más fácil que entre todas también abordemos nuestra problemática, abordemos estas situaciones y nos orientemos entre nosotras mismas. Posteriormente está ya la cuestión que plantea de los ministerios, ¿no? O sea, hay recursos legales, pero la herramienta fundamental es la autoorganización. Si no estamos autoorganizadas, si no estamos educadas políticamente, en cualquier lugar nos pueden cometer, o sea, podemos ser objetos de estos tipos de despojo. También nos pueden ayudar la comisión de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, ¿sí? Y por supuesto el INAPAN, que son organismos muy cercanos y que ellos tienen las herramientas para orientarnos qué hacer en estos casos, ¿no? Así es, pues yo creo que salen propuestas muy buenas de este programa, entre ellas que se instruya más a los que son impartidores de justicia para que tengan esa capacitación de cómo atender una situación de abuso, por ejemplo, en una persona ya de edad, ¿no? Porque muchas veces nos quejamos como mujeres de por sí que no hay esa capacitación, que no hay la instrucción correcta para atender las situaciones ya de por sí de mujeres, pues mucho menos las hay para atender este tipo de violencia hacia las personas adultas, porque aquí todavía no podemos decir personas de la tercera edad. Son el término correcto, ¿cuál es? Coméntame, ¿personas adultas? No, no. Bueno, en sí, la porque ya no es de la tercera edad, ¿verdad? Ya no se dice así, ya es otro término. Ajá.
Mayores. Personas mayores. Exacto. Ese es el término correcto para que lo sepan en casa. Ya no se dice de la tercera edad. No, ya no. Solo que la convención, como todavía no ha sido ratificada por México, entonces, bueno, establece que el término es personas mayores, pero en México, como no se ha ratificado, entonces se sigue usando el antiguo término, que era adultos mayores. Este término se cambió porque cuando dicen adultos, no estamos incluidas, visibilizadas nosotras, ¿no? Y entonces por eso es que a nivel internacional se cambió a personas mayores. Ahí está. Pues yo creo que hablando ya de personas mayores, esas propuestas son concretamente así, ¿no? Que haya más atención, que haya más capacitación a la hora de impartir justicia, que haya más políticas públicas. Incluso se me ocurre, ¿por qué no?, también instruir o implementar algo que obligue a las empresas a no prohibir, a no excluir, a no discriminar a las personas al decirles hasta tal edad, porque después de esa pues ya no me sirves, ¿no? Habría que ver de qué manera pudiera hacerse. De por sí, ya en el artículo primero pues dice que todos los derechos para todos, sin exclusión, sin discriminación, pero bueno, también tiene que haber más acompañamiento legal, asesoría, para que todas las personas puedan tener esa libertad y esa seguridad de que van a seguir ejerciendo sus derechos, tengan la edad que tengan. Entonces, habría que crear, como esto de cuotas, ¿no? Así como se presionó para que hubieran porcentaje de género, así también debería de presionarse para que haya un porcentaje también en todos los niveles de la participación de la vida de este país de personas mayores. Así es, pues definitivamente es mucho el trabajo que aún se tiene que hacer. Mencionábamos que dentro de 30 años la mayor parte de la población ya va a estar en este rango de edad, se va a invertir, ahora va a ser más ese sector, que ahorita somos más los jóvenes, pero en 30 años tenemos que preparar el terreno. Yo creo que definitivamente tienen que haber más políticas públicas para que cuando lleguemos a esa parte, cuando lleguemos a esos 30 años, tengamos una calidad de vida que realmente sea digna. No, bueno, y si el límite de edad o la edad para marcar a las personas mayores es 60 años, bueno, pues los que hoy tienen 40, en 20 años van a ser personas mayores. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Tanto como personas, como organizaciones, como país, como gobierno, para prepararnos a este futuro, ¿no? Así es, pues hemos llegado a la recta final de este programa. Yo quiero invitarlas a que nos den un último mensaje a modo de conclusión breve, porque ya se nos está acabando el tiempo, al respecto del tema. ¿A qué conclusiones llegamos? Lo más importante es hacer conciencia cada una de que estamos pues en ese segmento de la sociedad y que tenemos que tener conciencia de nuestros derechos y también de nuestras capacidades, de nuestras potencialidades, que todavía somos personas con una gran potencialidad, con una gran capacidad para seguir creando, para seguir construyendo, para tener acceso a todos los beneficios sociales, culturales, recreativos, que nos consideremos, que no seamos nosotras las primeras en decir ya no puedo. Exacto. Sino que precisamente estamos en la plenitud de la existencia. Actitud ante todo, ¿cómo de que no? Una última opinión. Bueno, pues efectivamente la resignificación de la vejez, ¿sí? Romper con este estereotipo y volvernos realmente individuos integrales, ¿no? Íntegros, que tenemos muchísimas capacidades, no nada más para ser vistos como cuidadores, exacto. Pero bueno, a mí me parece que necesitamos que la convención se ratifique. Definitivamente. Necesitamos no nada más que haya políticas públicas que más o menos nos den un apoyo. Necesitamos que realmente haya un compromiso con las personas mayores para poder tener una vida digna. Eso es lo que necesitamos. Y necesitamos, por supuesto, que todos nosotros nos organicemos. Porque si nosotros no luchamos por nuestros derechos, no lo van a hacer otros. Así es.
muy importante la participación, la organización, y de verdad yo creo que la ratificación es algo que se tiene que hacer a la de ya. Indispensable. Indispensable. Pues yo les agradezco mucho que hayan estado el día de hoy con nosotros aquí en el programa. Muchas gracias a todos los que hacen posible también al equipo de producción, a ustedes que nos están viendo. Compartan el programa, no se pierdan el próximo porque también va a estar muy bueno. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.